Eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo crecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo crecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús.
poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina,
con un poco de aceite y un poco de harina. Pero al pasar, Señor, el profeta, ella preparó su última porción y nunca escaseó la harina ni el aceite. Somos pobres, Señor. Necesitamos harina y aceite en esta hora. Necesitamos que pases por aquí, Señor, y proclames tu nombre precioso, por favor, Señor. Sobre la faz de la tierra, Señor. Señor, como en los días de Noé y Lot, las tinieblas y la maldad están cubriendo la tierra. Pero tu Dios te dice, no te quedes en Sodoma. Sal de Sodoma. La puerta del arca todavía está abierta, hay tiempo. Sal porque las tinieblas están sobre la faz de la tierra. Señor, tú eres la fuente de vida de la cual bebieron nuestros padres en el desierto. Tú eres la misma fuente prometida a la samaritana, de la cual bebería y nunca más tendría sed. La fuente en la cual tantos han sido sumergidos y han sido sanos. Hoy necesitamos esas aguas vivas. Envía hoy tu río caudaloso. Jesucristo, envíalo hoy. Mi vaso elevo, que sea lleno.
dijiste a nuestro padre Abraham aquel día, Señor amado, que su descendencia sería como las estrellas, Señor. Henos aquí la promesa que le diste a nuestro Padre. Señor, no somos merecedores, pero a ti te plació, Señor, sellarnos. Señor, te pido que seamos luz, luz para las naciones, luz para los necesitados, luz para los pobres, luz para el cuerpo de Jesucristo, Señor. Danos un corazón de niño, Señor, para entender esa hermosa promesa, Señor. Aquello que le dijiste a Abraham, Señor amado. Te doy gracias, Señor, porque hoy veo el cuerpo, Señor amado, la promesa en mis hermanos, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Señor amado. Cayó sobre la casa de Cornelio. Mi gloria cayó sobre la casa de Cornelio. Uno que ante los ojos de los hombres no tenía derecho a llegar a mi presencia. Pero mi gloria llegó allí porque su alma estaba necesitada. Porque requería conocer al resucitado, al que se había levantado de entre los muertos. Por ello lo llené de mi Santo Espíritu y fue para él vida nueva. Solo requiero que os humilléis delante de mí y conozcáis que yo soy vuestro Dios y que os levanto de vuestra condición, sea la que sea. Porque mi gloria cayó sobre uno que era llamado pecador ante los ojos de los hombres. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Señor, que podamos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque Job tenía su mirada puesta en ti, Señor. Que podamos ser tentados, que podamos soportar las pruebas y salir limpios como el oro, Señor. Porque si no tenemos nuestra mirada puesta en ti, Señor, no soportaremos las tentaciones que tú envías. Señor, que tengamos nuestra mirada en ti, Padre. Que podamos ver, Señor, en cada prueba tu gran amor y misericordia al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Hoy te digo, recibiremos el bien y no el mal. Mis hijos, es poder de Dios. Acercaos pues a la cruz que trae sanidad y salvación y libertad. Se les dio la indicación que fueran al aposento alto y esperaran allí. Pero muchos se fueron y no esperaron. Pero a 120 les fueron repartidas lenguas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Oh, el Señor te dice cuánto van a permanecer esperando el mover de mi Espíritu. Esperarás con paciencia mi visitación, dice el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a esperar, dice el Señor? Hombre, aquel que llevó todas tus enfermedades y por sus heridas fuimos sanados. Yo os digo
hoy yo veo tu aflicción y tu necesidad. Y yo no desprecio el corazón contrito y humillado, porque yo soy el que levanto del polvo y del muladar. Yo os envío mi espíritu que vivifica vuestros corazones. Que estamos llenos de necesidades. Es cierto que como esa viuda de Sarepta solo nos queda un poco de aceite y un poco de pan para hacernos una torta y echarnos a morir. Pero también es cierto que así como esa viuda y aquella samaritana, tú les pediste: dame de beber, dame esa torta a mí primero. Y por eso, Señor, queremos darte lo poco que tenemos. Queremos darte lo único que nos queda. Queremos darte nuestra gratitud. Queremos bendecirte. Queremos agradecerte. Queremos alabarte. A pesar de nuestras necesidades. A pesar de nuestras pocas esperanzas, queremos darte lo último que nos queda, Señor, porque tú mereces nuestra alabanza, porque tú mereces nuestra gratitud. Y hoy con corazones contritos y agradecidos, queremos darte lo último que nos queda. Yo cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré mientras yo viva. Dulce será mi meditación, me gozaré y me alegraré en él. Esta es mi decisión, a Jehová yo cantaré en mi vida, en los montes y en los valles, a mi Dios cantaré mientras yo viva. Gracias, Señor precioso. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Tu presencia, Dios, en medio de nosotros. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abran sus Biblias a 1 de Samuel, capítulo 4. Dios puede ser tan real, tan poderoso, tan útil, digámoslo así, como nosotros se lo permitamos. Y esta enseñanza voy a hacerla en este sentido. En 1 de Samuel capítulo 4 ocurre un evento el cual quiero tomarlo como base. Y el versículo número 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla
en el campamento como a 4,000 hombres. 4,000 hombres. Bueno, creo que es clara la Biblia, dice que fueron heridos. Parece ser que no fueron muertos, pero fueron heridos 4,000 hombres. Y el verso 3, o sea, hubo una derrota. Los filisteos históricamente habían estado combatiendo a Israel. El último combate que vemos en el libro de los Jueces fue la victoria que tuvieron a través de Sansón. Pero los filisteos representan muchas cosas, hermanos, en nuestras vidas. Los atacaban porque eran sus enemigos. ¿Y cuántos de ustedes saben que ustedes tienen enemigos? Es cierto, aunque no lo entiendan. Bueno, espero que todos, pero la mayoría o los cristianos, solo por el hecho de ser cristianos, tenemos enemigos. Voy a ampliarlo un poco más adelante. Pero el verso 13 es interesante. Dice que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, los ancianos, los hombres un poco más maduros de Israel, dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy? ¿Quién? ¿Los filisteos? Miren, algo que tenían los ancianos y debemos tener nosotros es entender siempre la fuente de nuestras derrotas. Obviamente fueron los filisteos, pero el Señor permitió esta derrota porque el Señor les estaba queriendo hablar. Las cosas en nuestra vida que vienen muchas veces negativas es porque Dios está queriendo hablarnos. Él quiere hablarnos, Él quería hablarles. Y los ancianos de Israel sabían que toda victoria en la vida de un hombre es porque el Señor la da. Amén. Y toda derrota en el pueblo que recibimos es que el Señor nos ha estado queriendo hablar algo, pero muchas veces no lo hemos oído. ¿Por qué Jehová ha herido hoy? Nos ha herido delante de los filisteos. Entonces ellos hacen algo que bueno, tiene un fundamento bíblico, lo vamos a ver. Y se les ocurre, no es tanto que se les ocurra, sino que era algo que así era. Vamos a verlo, por lo menos en la historia hasta ese momento. Y dicen ellos: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Amén. Es algo que ellos hacen, voy a decirlo así, se les ocurre, tiene un fundamento. Vamos a ver el fundamento, pero ellos dicen: traigamos el arca, porque si el arca viene en medio de nosotros, nuestros enemigos serán destruidos. ¿Qué representaba el arca? Bueno, la mayoría lo sabemos. El arca, habían muchos muebles dentro del tabernáculo, pero el arca representaba la presencia de Dios. Amén. El arca representaba la presencia de Dios. Y ellos lo sabían, hermanos. Si el arca de Dios, si la presencia de Dios está en medio de nosotros, nuestros enemigos serán destruidos. Si la presencia de Dios no está en medio de nosotros, nuestros enemigos nos consumirán. Yo sentí una confirmación el jueves porque el hermano que compartió habló de la presencia de Dios, y era lo que el Señor ha puesto estos días en mi corazón. La importancia de la presencia de Dios en medio de nosotros. En todo sentido, hermanos, en todo sentido. El hombre que tiene la presencia de Dios en su vida, uno, sus enemigos, el Señor los salvará de sus enemigos, mejor dicho. El que no tiene la presencia de Dios en su vida, entonces sus enemigos lo destruirán.
pareciera algo muy retórico o solo lo estamos mencionando. Hermanos, miren, todos nosotros tenemos enemigos. Si somos hijos de Dios, tenemos enemigos. Y a muchos los enemigos los consumen, como les dije la última vez que aparecieron los filisteos fue en la vida de Sansón, unos años atrás, el juez Sansón. Pero los filisteos siempre han estado ahí. Vamos a Números, al capítulo 10 y el versículo 35. Quiero leerles algo acerca de esto. Números 10 y el versículo 35. Dice así: cuando el arca se movía, estamos hablando del arca, el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de delante de tu presencia los que te aborrecen. Miren qué hermoso. Como les dije, no es algo que se les ocurrió, es algo que ellos habitualmente Moisés les enseñó a hacer. Sabemos que el arca representa la presencia de Dios, y quiero fortalecer este cimiento para poder seguir compartiendo. El arca representa la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en medio de nosotros, seremos salvos de nuestros enemigos. Amén. Escúchenlo, atiéndanlo, hermanos. Si la presencia de Dios está en medio de nosotros, nosotros seremos salvos de nuestros enemigos. Si no tenemos la presencia de Dios, hermanos, entonces nuestros enemigos van a consumirnos. Aquí habían herido a 4,000. En lo que estudiamos en la vida de Samuel. Huyan de delante de tu presencia los que te aborrecen. Y me gusta esto, hermanos. De muchas maneras, miren, yo creo que ustedes también lo han leído, cómo se ha incrementado la violencia en Medellín, en Bogotá, en Colombia. La violencia se incrementa, y yo recuerdo cuando la guerra terminó en El Salvador. Y quiero mencionarles algunas cosas del Salvador hoy, porque afortunadamente, voy a decirlo así, he estado ya en varios países viviendo donde las guerras terminan, y después de que terminó la guerra, la violencia se incrementó hasta lo que vemos ahora. Hay varias explicaciones, yo personalmente tengo algunas, pero la violencia se incrementa después que las fuerzas armadas, es decir, la guerra civil que hubo en El Salvador terminó. La violencia se incrementó al punto extremo, hermanos. Fue más terrible la posguerra que la guerra, casi. Pero quiero decirles, hermanos, que la presencia de Dios es lo único que puede salvarnos en estos días. Por eso es que necesitamos tener la presencia de Dios en medio de nosotros, porque la presencia de Dios es lo que nos dará la victoria. Y volvamos a 1 Samuel 4, por favor. Y dice el versículo número 4: ellos se les ocurre traer el arca, y dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y pónganle cuidado a este detalle, porque lo vamos a seguir viendo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Amén. Los dos hijos de Elí estaban ahí. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra, que ¿cómo debió haber sido eso, verdad? ¿Cómo debió haber sido eso, hermanos? Que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída
al campamento. Y los filisteos tuvieron ¿qué? Tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. O sea, aún la historia de lo que había ocurrido en Egipto seguía sonando. Pero entonces ellos dicen en el versículo 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y ¿qué? Y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel. En el verso 10, ¿qué pasó con Israel? Fue vencido nuevamente, pero esta vez fue todavía más grave. Esta vez dice la escritura, hermanos, que pelearon los filisteos e Israel y fueron vencidos, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Aquí sí fueron muertos, ya no fueron heridos. Fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuánto demoraría en enterrar 30,000 hombres, hermanos? ¿Cuántos hogares heridos habían? ¿Qué llanto había en ese lugar? ¿Sí o no? Yo quisiera, hermanos, que hoy le pusieran mucho cuidado en lo que voy a compartirles, porque por esta razón hoy en día incluso encontramos hogares sufriendo tremendamente. Por una razón: porque no tienen la presencia de Dios en sus vidas. Son cristianos, asisten a la iglesia, pero no tienen la presencia de Dios. Y el único que va a librarnos de estos poderosos enemigos filisteos es si tenemos o no la presencia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, murieron 30,000 hombres de Israel. ¿Cuántos hogares estaban llorando? ¿Cuántas viudas quedaron? Hermanos, eso fue una catástrofe terrible, porque la falta de la presencia de Dios lo único que produce es muerte. Aunque hoy quizás esta mañana salgamos igual como hemos entrado, pero voy a advertirles: la falta de la presencia de Dios en los hogares, en las vidas, lo único que produce es muerte. Y vamos a seguir viendo, hermanos, que tanta muerte aquí, de aquí para allá solo hay muerte. Y el arca de Dios, dice el verso 11, fue tomada. Y sigue diciendo: y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, murieron. Ellos eran los hijos del sumo sacerdote y eran sacerdotes, murieron también. Dice también, porque quiero hacer corta la historia, porque quiero avanzar, que después de todo esto ellos llevan las noticias, y llevan las noticias al que podíamos decir en ese entonces era el primer ministro de Israel, era Elí, el sacerdote. Y le dicen: ¿qué pasó? Y él le dice: tus hijos murieron. Porque, hermanos, 30,000 hombres, aquí hay mucho dolor. Si no nos esforzamos con la presencia de Dios, si no tenemos la presencia de Dios en nuestros hogares, lo único que va a venir a las vidas es muerte. Hoy y mañana, y por el resto, es la historia. Hay personas que juegan con esto. Hermanos, miren, mi deseo es hoy que amemos más la presencia de Dios y que veamos la seriedad de tener o no tener la presencia de Dios. Entonces vienen y le dice Elí: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el hombre le narra: hermano, fue hecha gran mortandad en el pueblo, también tus dos hijos Ofni y Finés murieron.
y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando se oyó esto, entonces Elí dicen que era un hombre muy pesado, o sea, era gordito, y la silla en la que estaba se cayó, y cuando cayó de espaldas el hombre se desnucó y murió también. La Biblia dice que el hombre había juzgado a Israel en el verso 18 al final por 40 años. Había juzgado a Israel 40 años y aquí el hombre muere él, mueren sus hijos, mueren 30,000 de Israel, hay 4,000 heridos. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue hecha una gran mortandad, hermanos. Para algunos es indiferente si tienen o no la presencia de Dios en sus vidas, en sus hogares. Por eso es que hay tantos hijos muertos, personas que en las familias están muriendo, pero es por una razón, por falta de la presencia de Dios. Ahora, viene otra parte en esta narración. Bueno, es más, un detalle que da más es que muere la mujer de Finés. Ella estaba en embarazo cuando oyó que su esposo había muerto. Entonces la mujer de él da a luz un hijo y muere. Y este hijo le llamaron Icabod. Ese era su nombre. Él sí sobrevivió. Y Icabod significa, sí, traspasada es la gloria de Jehová, quitada es la gloria del Señor. ¿Cuál era el problema de Israel, hermanos? El problema de Israel es que la gloria de Dios había sido ¿cómo? Quitada. Y cuando la gloria de Dios, la presencia de Dios es quitada, hermanos, lo único que veremos es mortandad. Por eso es que esta historia es muy importante, hermanos. Esta historia sigue, y voy a decirles por qué sigue esta historia. El capítulo 5 sigue narrando, y voy a decírselo desde ya. Esto lo que sigue es que los filisteos se llevan el arca y se la llevan a su territorio como un trofeo de guerra. Como un trofeo de guerra les quitamos el arca. Acordémonos que la historia central de todo esto es el arca, la presencia de Dios. Y lo que sigue está escrito aquí porque Dios quiere que nosotros, sus hijos, no dejemos de tener esperanza en la presencia de Dios. Amén. Lo que sigue es interesante porque cualquiera podría decir, entonces, si Moisés dijo en número 10 que el arca iba a acabar con nuestros enemigos, levántate, Señor, y tú y el arca de tu poder. Y lo mismo entendía David, hermanos, lo mismo entendieron los hombres de Dios. Entonces, ¿por qué ellos fueron heridos con tanta mortandad? Y es lo que queremos aprender esta mañana. Lo que sigue diciendo, vuelvo a repetirles, el capítulo 5 y el 6, es para que nosotros no perdamos la confianza en la presencia de Dios. Porque el arca no fue el problema. El arca no fue el problema. La presencia de Dios es poderosa, hace maravillas. Hace maravillas, hermanos. No hay nada más precioso y poderoso que la presencia de Dios. Pero la historia que sigue en el capítulo 5 es que ellos se llevan el arca y la llevan a Asdod y la ponen en medio de su templo idólatra. Y la ponen junto al dios de ellos que se llamaba Dagón. Vencimos a los israelitas, qué alegría. Recuerden esto, lo vencieron porque Dios lo permitió. ¿Me están oyendo? Cada derrota en nuestra vida, hermanos, si somos hijos de Dios, genuinos hijos de Dios, es por una sola razón, porque Dios la permite y porque Dios quiere que lo oigamos en algo. Cada fracaso de nuestra vida, cada vez que los enemigos se levantan y nos destruyen. Saben que los filisteos destruían los sembrados de ellos.
cada problema emocional, problema familiar, problema económico, son los filisteos. Pero no vamos a ver a los filisteos. Queremos ver la razón. Cómo tener, hermanos, miren, porque la presencia de Dios es hermosa y es la solución. Pero ¿cuál era el problema? Y capítulo 5 y capítulo 6 están escritos para que no perdamos la confianza en la presencia de Dios. Meten el arca en el templo de Dagón, y el día siguiente ellos llegan y encuentran que Dagón, me imagino que esa estatua era grande, pues gordita, grande, y resulta que la estatua había caído al suelo y estaba postrada frente al arca. Y ellos lo que hacen, ¿qué pasó aquí? Quizás tembló y nos sentimos, me imagino. Y ellos vienen y vuelven a levantar a Dagón y lo sientan. Se van, y el día siguiente la cosa es peor, porque encuentran que el ídolo de Dagón ha caído nuevamente, pero se le rompió la cabeza y las manos. Entonces ellos empiezan a entender, hermanos, o sea, obviamente no era de barro, porque si era de barro es entendible que se rompa, pero ellos ven, hermanos, que las manos y la cabeza de Dagón está rota y está postrada delante del arca, y al arca no le ha pasado nada. Pero el Señor, para hacer más evidente la importancia de la presencia de Dios, viene y la escritura dice en el versículo número 6 que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió. ¿Qué hizo el Señor? Envió tumores a los de Asdod, y en todo el territorio era como una plaga de tumores, hermanos. Era una plaga de tumores que venían sobre ellos, y eso fue espantoso. Y viendo esto, los de Asdod, después de un tiempo, dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Les vuelvo a repetir, la razón de esto es porque Dios quiere que no perdamos la confianza en la presencia de Dios. El arca, la presencia de Dios, sigue siendo poderosa. Entonces, ¿por qué murieron 30,000 de Israel? Entonces, ¿por qué fueron heridos 4,000? Murió el sumo sacerdote, los hijos del sacerdote, murió la mujer de él. ¿Por qué? Eso es lo que queremos ver esta mañana, porque debemos tener la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no es a nuestra manera, no es un amuleto, sino que es serio. ¿Qué tan serio? Vamos a verlo hoy, hermanos. Uno, para que no juguemos con la presencia de Dios. Y dos, para que sepamos el camino, cómo tenerla. Entonces ellos desde ese momento quieren deshacerse del arca. Lo sabemos, sabemos la historia, ¿no? Y se reúnen y empiezan a ver cómo sacarla, hermanos. Y ellos incluso sabemos por la escritura que le ponen unos tumores de oro y unos ratones de oro, y con ello ellos creen que están pagando la expiación de lo que han hecho. La sacan del territorio en una carreta nueva, recuerdan, con bueyes, y todo viendo, porque nadie se atrevía a tocar el arca, hermanos, porque sabían lo terrible que es el Señor. Amén. Lo terrible que es también la presencia de Dios. Entonces ellos se quedan viendo desde lejos cuando el arca va, y se va el arca. En el capítulo 6 ellos devuelven el arca, y etcétera. Hay mucha narración. Como les digo, solo está ahí. Yo estoy seguro de esto, para que entendamos nosotros que la presencia de Dios es efectiva. Amén. Que la presencia de Dios en medio de nosotros es efectiva. No tenerla es grave. En el versículo 12 dice que las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Estoy leyendo el capítulo 6 y versículo 12. Y seguían caminando recto, andando, bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda.
Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron, o sea, los de Israel. Aquí el arca pasó a territorio de Dios. El verso 15 dice que los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja en que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto, dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día, como nosotros lo sabemos hacer. Cuando vinieron los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón en el mismo día. Ay, Señor, gracias. Gracias, Señor, que ya no la tenemos aquí. El verso 18 dice: y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así de las ciudades fortificadas como las aldeas sin muros. Y dice punto, y dice: la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué, de Bet-Semes hasta el día de hoy. Entonces Dios, ocurrió otra cosa, hermanos, el verso 19. Y esto, por favor, pónganle cuidado, hermanos. Mire, hoy estamos estudiando la importancia de la presencia de Dios, pero no solo la importancia, porque para muchos es como un amuleto. Como muchos tener el Salmo, ¿qué? 32, 23 abierto en sus salas, y eso creen que los libra. No es cierto. Pero esta parte es importante, hermanos. El verso 19: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Una pregunta: ¿los filisteos hicieron eso? Ellos no hicieron eso. Pero los hijos de Dios tienen esta costumbre, y esa es tal vez la primera cosa que Dios quiere solucionar en medio de nosotros, porque ocurre, yo lo veo domingo tras domingo, lo veo. No en todos, pero sí en algunos. ¿Por qué creen ustedes que abrieron el arca? Para ver si adentro estaba el maná, para a ver si todo está completito. Uno, lo hicieron por ignorancia, y esa es una de las razones por las cuales muchos mueren. ¿Quién ha leído esto? ¿Quién me puede decir cuántos murieron aquí? Aquí murieron, y lo decimos a la rápida, 50.070 seres humanos. La guerra de El Salvador duró desde 1979 a 1992. Fueron 13 años de guerra y solo llegaron a morir 75,000 personas contabilizadas. Aquí, no sé en cuánto tiempo, tal vez un segundo, un minuto, murieron 50,000. Más los 40,000 que habían muerto, ¿cuántos van? Casi 100,000 personas. Esto está escrito aquí, hermanos, porque muchos todavía siguen jugando a la iglesia. Siguen jugando, y lo que ellos hicieron aquí, lo que ellos hicieron es que la abrieron por curiosos. Tal vez habían más motivos, no lo sé. Amén. Algunos siguen yendo a la iglesia, hermanos, y lo único que son es curiosos. Vienen por curiosidad.
no respetan los caminos del Señor. Y no estoy hablando de los nuevos, si hay nuevos aquí esta mañana. Estoy hablando de hombres que por años han caminado con el Señor. Es que, hermanos, 50,000 hombres, digámoslo así, en un día. ¿Los 50,000 vieron adentro del arca? ¿Los 50,000 vieron adentro del arca? ¿Por qué no murieron solo los que vieron? Porque tenemos raíces. Uno en la familia puede ser un hombre perverso, pero esa persona lo va a afectar a todos. Uno puede ser, hermanos, uno. Los que habrán visto ahí tal vez fueron que 10, 20, pero murieron 50,000. No creo que los 50,000 hayan visto. Ellos solo fueron víctimas de consecuencias. En Cristo existen las consecuencias. Por eso es que hay que caminar este camino con un elemento que es muy importante en lo que vamos a ver esta mañana: el temor de Jehová. Ahí estás tranquilo viviendo impíamente, pero has traído consecuencias. Has traído consecuencias. 50,000 hombres murieron, van 90,000. De los 4,000 que hayan tal vez muerto, unos 2,000 o 1,000. Van muchos, hermanos, muchos muertos. Les repito, en El Salvador en 13 años murieron 75,000 y fue atroz. Fue atroz, hermanos. A mí me tocó vivir muy de cerca esa guerra. Fue horrible. Uno se acostumbraba a que las bombas le estallaran cerca. De veras. A mí me estalló una a unos metros. Fue horrible, era horrible. ¿Cómo debió haber sido esta mortandad, hermanos, de 50,000? Saben, escuchen, Dios nos está hablando esta mañana. El arca de Dios puede ser la bendición más grande que tenemos, pero puede ser el juicio también más grande que podemos experimentar si lo hacemos de la forma como lo hacían estos hombres, sin entender los caminos de Dios, o ignorantes. Querían ser ignorantes a propósito y creían que su ignorancia los iba a salvar. No solo los mató a ellos, sino que mató a sus seres amados. Por eso es que esta enseñanza de esta mañana, hermanos, mire, puede ser sencilla, la vamos a resumir en unos pasos, pero es muy importante. Aquí no podemos estar por curiosos, porque hay personas curiosas que están aquí. Curiosas, vienen por curiosidad, no por necesidad y el deseo de buscar al Señor. Yo no quiero venir aquí por curioso. Yo quiero venir porque necesito del Señor con todo mi corazón. Yo necesito de Cristo. Yo sé que su presencia es poderosa y me va a librar en el día que vienen y hoy mismo de enemigos que pueden venir contra mi vida. Yo voy a mostrarles el fruto positivo de esto también, porque aquí mismo lo muestra. Pero el fruto negativo, hermanos, es grave si nosotros tomamos con ligereza las cosas del Señor. $50,070 hombres murieron. Y miren los de Bet-Semes lo que dijeron. Verso 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios como santo? ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Yo creo que la santidad no es una cosa opcional. La santidad es un requisito, hermanos, de vida o muerte. ¿Estamos oyendo? De vida o muerte. Tus raíces pueden afectar a muchísimos, sobre todo las cabezas de hogar estoy hablando, hermanos. Vamos a ver un hombre preciosísimo esta mañana, como vamos a ver un hombre también
completamente diferente. Ya empezamos a leer de él, Elí. ¿Por qué pasó todo esto, hermanos? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué van 90,000 muertos? ¿Por qué tanta destrucción, Señor? Y así como puede ser, hermanos, esto de muchísima bendición, el camino de Dios y la iglesia, puede ser también de juicio. Y es lo que estoy tratando de decirles en primer lugar. Yo les dije que recordaran un versículo, que cuando el pueblo de Israel llevó el arca, entonces dice la escritura que estaban así al lado del arca, estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés. Eso lo vimos en el capítulo 4 y el versículo 4. Ofni y Finés. Pero quiero que lean el capítulo 2 y el versículo 12. ¿Cuál es el testimonio de Dios de Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí? El testimonio del Señor de ellos, dice aquí la escritura, que los hijos de Elí eran como hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, o sea, eran ignorantes. Eran ignorantes como los de Bet-Semes, ignorantes, hermanos, eran ignorantes, curiosos, jugaban con las cosas de Dios, curiosos, querían ver dentro del arca qué había dentro. Este camino es serio, hermanos, amén. Este camino es serio. Y bienaventurado el que lo toma y el que camine los caminos de Dios, porque tendrá también lo que vamos a aprender, el lado positivo de esto. Hay un lado negativo que es tenebroso, es horrible, pero hay un lado positivo que es muy bueno, amén. Yo me inclino por el positivo, pero la Biblia nos muestra principalmente el negativo. Miren, el arca es la presencia de Dios, y la presencia de Dios no falla. Por eso capítulo 5 y capítulo 6 no falla, es poderosa, amén. La presencia de Dios es poderosa. No perdamos la confianza en la presencia de Dios. Dios cuidará nuestras cositas. Fíjense, hace unos días un hermano me decía que los ladrones se le habían metido a su negocio. De todo eso nos libra la presencia de Dios, amén. Y me contó la historia linda, cómo el Señor lo había librado, y aunque entraron, le devolvieron todo, agarraron a los ladrones y ni siquiera tuvo nada que ver. Entonces, hermanos, yo los animo, porque se levantarán enemigos como nunca, y muchos serán destruidos. ¿Quiénes? Los impíos que están dentro de la casa del Señor. Los que creen que pueden venir por curiosidad, que pueden vivir como impíos y engañar no sé a quién, porque a Dios nadie lo engaña. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿sí o no? Que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice. Y eso debe infundirnos el temor de Dios, hermanos. Si no nos lo infundes, porque estamos sumamente endurecidos. Las raíces de bendición pueden ser grandes. Yo voy a mostrarles cómo funcionaban las raíces de bendición, y ya vimos cómo funcionan las raíces de maldición también. Pero los hijos de Elí eran hombres impíos, ignorantes, no tenían conocimiento de Dios.
ellos ellos asistían a la iglesia, pero no sabían cómo se criaban los hijos. No, y si lo sabían, hermanos, no les importaba, lo hacían a un lado. No sabían ellos cómo se llevaba una relación de jóvenes buscando pareja matrimonial. Serio, hermanos, miren, escúchenme por favor, esto es serio, este no es un juego. Este no es un juego. En Israel murieron millones, no fueron miles, millones murieron en el desierto. Millones murieron en el desierto, porque este camino, dice, la espada de Dios o nos mata para vida o nos mata para muerte. Por eso es que el Señor dice, ojalá que no hubieran conocido ni este camino, pero por cuanto lo hemos conocido, somos responsables. Somos responsables, amén. El verso 17 ahí del capítulo 2 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Jóvenes, escuchen, miren, por un hombre y por dos jóvenes van 90,000 muertos. Por un hombre y dos jóvenes van 90,000 muertos y 4,000 heridos. Amén. ¿Es serio esto? ¿Creen que Dios está llamando nuestra atención? Sí, hermanos, Dios está llamando nuestra atención. El camino del Señor es muy precioso y vamos a ver los frutos. Pero estos muchachos, a propósito, eran ignorantes, creían que si nadie los veía, ellos estaban bien. En el nombre del Señor Jesucristo, esta mañana, abandonemos esa mentalidad de creer que si nadie nos ve, estamos bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la santidad de Él, abandonemos el camino de creer que si nadie nos ve, estamos bien. El ojo de Jehová está sobre todos nosotros. Y no para destruirnos, sino para bendecirnos. Amén. Para bendecirnos. Pero nuestros caminos son los que nos destruyen. Ahora vamos a empezar a ver el lado positivo. Es el siguiente versículo, el 17, el 18. Para nosotros va a ser la primera vez que aparezca, pero ya estaba él ahí. Y el joven Samuel, fíjense, dos jóvenes perversos destruyeron, y un joven piadoso, un solo muchacho piadoso. Vamos a ver hasta dónde llegó la bendición de Dios debido a este muchacho piadoso. Amén, amén, hermanos jóvenes. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Oh Señor. El Apocalipsis 19 y el verso 3 nos dice qué es el lino. ¿Qué es el lino? Los actos, las acciones, la conducta fruto de la fe, porque la conducta justa, que es fruto de la fe, ¿sí o no? El justo vive por la fe, fruto de la fe, fruto de amar al Señor, de tener una relación con Dios. Entonces Samuel se conducía rectamente. Qué belleza, ¿verdad, hermanos amados? Amén, amén. Fruto, porque dice que él estaba con un efod de lino. El lino, según el Apocalipsis 19:3, nos habla de las acciones justas de los santos. Actos justos no son fruto de una buena educación, principalmente, por supuesto que eso tiene que ver, sino que son frutos de una vida piadosa.
de que Samuel amaba al Señor. El justo vive por la fe. La fe es una relación con Dios. Sus actos, él se conducía rectamente porque amaba al Señor. Y este joven Samuel, este hombre joven Samuel, ministraba delante del Señor. Él no era el encargado del arca. Eran sus hermanos de crianza, Ofni y Fines, quien como eran impíos. Y eso es la enseñanza de esta mañana principalmente. El sacerdocio sí funciona. El sacerdocio funciona, pero cuando no hay impiedad en nuestras vidas. Cuando hay impiedad en nuestras vidas, no solo no funciona, ¿recuerdan? Sino que ¿qué hace? Produce muerte. Solo voy a ver qué hay ahí adentro. Yo les he estado hablando de la curiosidad, ¿sí o no? Dina, una mujer curiosa, una joven curiosa, quiso salir a ver cómo eran los hombres del mundo. Sus hermanos se convirtieron en criminales, fruto de esa pequeña cosita, hermanos, de esa pequeña cosita. Casi fue destruido Israel, casi fue destruido todo Israel. Un milagro lo salvó, la vida piadosa del Padre lo salvó. Yo les vuelvo a decir, hermanos, este camino es una gran bendición, pero no para los curiosos, no para los que creen que pueden vivir impíamente y ministrar al Señor. Solo estamos cosechando juicio con raíces. Es imposible que los 50,000 hayan visto adentro del arca. Imposible, 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 ¿sí o no? Fueron un puñado que cosecharon los juicios. 50,000 cosecharon los juicios de sus padres. Sálvanos, Señor, amén. Sálvanos, Señor, infúndenos tu temor, Señor. Es lo que él quería. Infúndenos tu temor, Señor. Pero este joven Samuel, este hombre joven, vestido de lino, aleluya, amén. Ya expliqué qué es eso. Y veamos capítulo 3 también y versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, o sea, sometido. ¿Están entendiendo? Sometido. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Quiero que leamos 2 y el versículo 34 y 35. Una profecía sobre Ofni y Finés. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? El papá. El papá impío. Porque ellos murieron debido a que el papá era un hombre. Hijos, es mala cosa lo que están haciendo. Si el hombre pecare contra el hombre, los hombres le juzgarán. Pero si el hombre pecare contra... Eso era lo único que hacía, darles consejos a los hijos, verbales. Señor, que te temamos. Amén.
amamos. Y el verso 35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote, ¿cómo? Fiel. ¿Cómo quiere Dios que seamos? ¿Y cómo es ser fiel? Ve a la tienda y compras 3 cebollas, 1 litro de leche. ¿Y qué hacía el niño? Iba y compraba 3 cebollas y 1 litro de leche y regresaba. Quiero que vayas, hermanos. Dios llama fieles a los hombres que atienden su voz. Atienden su voz. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Quiero que vayamos al capítulo número 7. Todos conocemos la vida de Samuel, ¿sí o no? La mayoría de los que estamos aquí conocemos la vida de ese hombre Samuel. Voy a leerles esto porque quiero que vean las raíces tremendas de bendición. Las tremendas raíces de bendición. Dice 3 y el verso 5. Aquí está ya Samuel. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos, el verso 7, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Razón tenían, ¿no? Razón tenían, ¿sí o no? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, ¿qué hizo? Lo oyó. Amén. ¿Qué necesitamos entonces? Que Dios nos oiga. Que Dios nos oiga. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa. Y aconteció, verso 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Y pelearon. ¿Quién fue su escudo? Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. ¿Y qué? Y los atemorizó, y fueron vencidos por delante de Israel.
Y salieron los hijos de Israel de Mizpa siguiendo a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso no es un fin, eso es un inicio. De aquí para allá, Jehová estará con nosotros. Amén. Y miren, hermanos, sigamos leyendo. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. ¿Qué hizo falta para vencer a los filisteos? Ser escuchados. La presencia de Dios y el sacerdocio santo son más fuertes que las bombas atómicas. ¿Están oyendo, hermanos amados? La presencia del Señor en labios de hombres piadosos son más fuertes que bombas atómicas. Amén. No temamos. No temamos, hermanos, de bombas atómicas, de ladrones, de hombres enemigos, que tenemos muchísimos. Los hombres que piensan diferente de Dios son enemigos nuestros también. No tenemos nada que temer de enemigos poderosísimos. Solo tengamos un amigo de nuestro lado: Jehová de los ejércitos. Amén. Y sigue diciendo: no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días que Samuel fuera el rey. Cuando Samuel dejó de ser el rey y pusieron a Saúl, los filisteos volvieron a aparecer. Estamos oyendo, amados hermanos. ¿Quién detuvo a los poderosos filisteos? Un viejecito. Su nombre era Samuel. Oh Señor Jesús. Ya se acostumbraron a no tener. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Todos aquí. El que no la quiera, está bien. Todos necesitamos la bendición de Dios. Todos necesitamos que nuestros enemigos sean dispersados. Y eso lo hace la presencia de Dios y un sacerdocio santo. No ignorantes. Sí, es lindo ir a la iglesia, pero bonito, a mí me gusta. Ahí me veo con los hermanos. Insensato o insensata. Las raíces de maldición afectaron a 50,000. Ahora tú debes de preguntarte: ¿por qué mis hijos están tan malos? Y es tiempo de arrepentirnos, hermanos. ¿Saben que Israel hizo eso? Eso hizo en días de Samuel. Samuel los reunió y ellos se arrepintieron delante del Señor. Se arrepintieron. Desde ese día en adelante
los filisteos no pusieron un pie en Israel. Amén. No tenemos por qué temer, hermanos, al desempleo. No tenemos por qué temer a los filisteos. No tenemos por qué temerle a nada. A los ladrones, a los bandoleros. Si eso te está llegando, es mejor que abras tu oído y le preguntas: Señor, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Toda impiedad debe salir del sacerdocio, hermanos. Amén. Estudien la vida de los hijos de Elí, Ofni y Finés. Qué tragedia, hermanos. Ignorantes, ignorantes. Eran ignorantes completamente. ¿Dónde comienza la formación del sacerdocio en hombres así? ¿Cuándo comienza? Vamos un poco más atrás a 1 Samuel 1, porque quiero que recordemos la vida de Samuel. 1 y versículo 28. ¿Saben dónde comenzó la bendición de Israel? Primero comenzó con una mujer piadosa. Su nombre era Ana. Ella era estéril y Dios le concedió tener hijos. Primero le concedió a Samuel, y él fue la clave de la vida, Samuel. Y el versículo 28 dice que ella hizo y dijo estas palabras. 1:28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Amén. Samuel tuvo que tomar decisiones, tuvo que caminar, apartarse de la impiedad de sus hermanos, amar la presencia de Dios. ¿Dónde dormía Samuel? ¿Quién recuerda? Junto al arca dormía. Él amaba la presencia de Dios. Pero todo comenzó, hermanos, con una mujer piadosa que consagró a su hijo, no sé los demás, pero consagró a este hijo y lo puso en las manos de Dios. Y lo supervisó celosamente. Ahí comienza todo. Toda historia comienza ahí. Toda historia comienza ahí, hermanos. Oh Señor, este mundo necesita bendición, ¿sí o no? Miren, la iglesia necesita hombres de oración que clamen. Padres que sean de bendición para los hijos. Padres que sean de bendición para los hijos, que inyecten raíces justas, hermanos, que sean como las estrellas del cielo, que crezcan como las estrellas del cielo. Pero hermanos, todo comienza. La presencia de Dios es preciosísima, pero cuando jugamos con ella, hermanos, la presencia de Dios es terrible. Terrible. Sería lindo esta mañana tomar una decisión. Jóvenes, hombres, mujeres. Este mundo necesita sacerdotes fieles,
amén, que ministren, que hayan sido enseñados a ministrar en santidad, en santidad. Aleluya. Vamos a ponernos en pie en esta mañana, hermanos, y quiero que busquemos al Señor. Yo no predico a propósito, hermanos. Pero hoy es el Día del Padre, ¿no? Y lo cambiaron. Dios tiene todo bajo control. Yo no predico a propósito. Dios sabe que paso tiempo orando, preguntándole qué quieres que predique, Señor. Padres, no es capricho, la vida no es un capricho, hermanos. La vida se basa en obedecer la voluntad de Dios. Y raíces de bendición se extenderán. No temamos. No temamos. Padres impíos cosecharán muerte para sus hijos. Pero no hay nada mejor que el tiempo de la gracia, porque el Señor dijo que existe el arrepentimiento. El arrepentimiento. Aleluya. Aleluya. Podemos ser de bendición, hermanos. Amén. No desperdiciemos la vida. Qué hermoso es ver que se levanten jóvenes con el temor de Dios. Eso depende mucho de los padres. Depende mucho de los padres. Por eso es que fue Elí el que mató a sus 2 hijos. Todo dependió de este mundo. En ese tiempo dependió de una mujer piadosa, Ana. ¿Qué haremos nosotros, hermanos? Todos tenemos un espejo en esta historia. Padres, hijos, madres, sacerdotes, líderes. Todos tenemos un espejo en esta historia. Tomemos una decisión, hermanos. No había visto mortandad más grande yo. Por ver adentro del arca, por hacer eso, hermano. No, exagerados. No es lo que dice la historia, ¿sí o no? La historia dice que un acto de curiosidad provocó la muerte de miles en un momento. Nunca mi deseo es infundir temor, hermanos. Yo sí deseo que Dios nos infunda el temor de Él, que nos haga caminar con Él. Oh Cristo Jesús. Dios busca jóvenes como Samuel.
Quiero que cantemos este canto, hermanos. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino, en la palma de tu
Creo que todo padre de familia debería madrugar a buscar al Señor. Primero que buscar al Señor con sus hijos. Pasar tiempo con el Señor, ministrándolo, buscando arrepentimiento, santidad, pidiendo perdón por nuestros pecados. El sacerdocio es ministrar al Señor. Samuel desde niño lo aprendió a hacer. Llegó a viejo y lo hacía. Señor, queremos ser de bendición para nuestros hijos, Señor. Queremos ser de bendición para muchos otros, Señor. Haz de nosotros sacerdotes, Señor, en santidad, Señor, como lo fue Samuel, Señor. Como lo fue Samuel, Señor. Como lo fue Samuel, Señor, precioso. Atrae los corazones. Atrae los corazones de cada varón en este lugar, Señor, y cada madre en este lugar, Señor, para que podamos acercarnos en santidad a ti, Señor, y suplicarte por nuestros hijos, Señor, suplicarte por otros y que tú nos oigas, Señor, nos escuches, Señor. Señor Dios, si alguien está llevando una vida de impiedad, debe renunciar a ella ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, hermanos. Si alguien está llevando una vida oculta de impiedad, jóvenes, recuerden el fin de los Ofni y Finés. Miles murieron por ellos. Ministros de alabanza, hermanos del coro, santidad a Jehová, santidad a Jehová.